A todos. Quisiera pedirles el favor de que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar. Padre, gloria a tu nombre por tu gracia, tu misericordia, porque un día como hoy nos tienes reunidos como un cuerpo redimido en Cristo, y aquellos que no lo son, gracias también porque los has traído para que puedan escuchar tu voz, tu voluntad. Te adoramos por lo que eres y lo que haces. Dios perfecto, siempre santo, justo y recto en cada uno de tus caminos. ¿Quién como tú, Señor? Al notar los atributos que nos has revelado en tu palabra, no nos queda otra cosa más que venir ante ti maravillados al haber tenido compasión de cada uno de nosotros. Recibe, Señor, la adoración por medio de tu Hijo amado. Guíanos con tu Espíritu y permite, Señor, que estemos plenamente concentrados, con todo temor y temblor, delante de ti, así como lo hizo el pueblo cuando vieron los eventos que ocurrían cuando tú les estabas dando tu ley. Padre, que no solamente tiemblen las cosas terrenas, sino que nuestro corazón en verdad tiemble y tenga temor de tu misma presencia. Ayúdanos, Señor, a entender esto, y podremos entonces dedicar toda nuestra atención a escuchar tu palabra. Dispón nuestro corazón, obra con tu Espíritu, y permite, Padre, que seamos bendecidos como iglesia, y aquellos que no han creído todavía el Evangelio puedan ser llamados mediante la obra que tu Espíritu hace toda vez que una persona está expuesta a tu palabra. En Cristo oramos, Señor, dirígenos y te damos gracias. Amén. Por favor, tomen nuevamente su lugar, hermanos. Cuando pensamos en la iglesia cristiana, acerca de su inicio, su práctica, su formación, y pensamos allí en el Pentecostés, hay un libro en la Biblia que no podemos ignorar para hablar respecto al tema, y es el libro de los Hechos. Allí entonces podremos ver o notar claramente, hermanos, ciertos distintivos que caracterizaron a esa iglesia y que debieran ser el modelo para toda iglesia cristiana. Cuando nosotros pensamos en el inicio de la iglesia allí en Pentecostés, podemos notar esas cosas por medio del libro de los Hechos, que la iglesia se caracterizaba por ciertas cosas. Sin embargo, hoy día, cuando miramos detalladamente las iglesias locales, podemos nosotros darnos cuenta que hay muchos que ignoran esto, ignoran los distintivos de la iglesia primitiva, e ignoran también que esto es un modelo a seguir para toda iglesia cristiana. En el libro de los Hechos podemos darnos cuenta, hermanos, de esas cosas. Podemos darnos cuenta de lo que la Escritura nos muestra acerca de las características de aquellos que conformaron a esta iglesia cristiana. Es por eso, hermanos y amigos, que entonces, si el Señor lo permite, estaremos en estos días de estudio observando tres distintivos de la iglesia, de la primera iglesia cristiana. Van a ser tres distintivos, uno por cada domingo. Y si usted los quiere apuntar de una vez, van a ser estos. Primero, la conformación de la iglesia. Segundo, la perseverancia de la iglesia. Y tercero, la comunión de la iglesia. Estos son los tres distintivos que vamos a estar viendo en estos días. La conformación de la iglesia, la perseverancia de la iglesia y la comunión de la iglesia. Veamos entonces nuestro primer distintivo, hermanos.
va a ser la conformación de la iglesia. ¿Cuál va a ser? La conformación de la iglesia. Muy bien. Al hablar entonces de la conformación de la iglesia, hermanos, quiero que ustedes piensen conmigo no meramente en la fecha o el lugar donde se dio eso. Ese no va a ser propiamente nuestro punto, sino que vamos a notar es qué tipo de características tenían aquellas personas que conformaron la primera iglesia cristiana. Esto es lo que vamos entonces claramente a ver en este día. Es decir, hermanos, que pudiéramos preguntar si para que una persona conformara a esta iglesia tendría que tener una característica específica, o si por el contrario todas las personas, sin importar cómo fuesen, pudieran entonces ser incorporadas allí o conformar la iglesia. Vamos a notar que estas personas que conformaron la primera iglesia cristiana tenían ciertas características. Y notamos entonces por la palabra de Dios, en un pasaje como Hechos capítulo 2, que allí se nos muestra los distintivos o las características que habían en aquellas personas que vinieron a conformar esta primera iglesia local. Veamos entonces la primera característica que había en estas personas. Y la primera es que estas personas eran personas arrepentidas. Estamos diciendo que en la conformación de la iglesia, lo que nos compete en este momento es responder a la pregunta: ¿qué características tenían aquellas personas que conformaron la iglesia? Y estamos respondiendo de la manera, en este primer punto, diciendo que estas personas eran personas arrepentidas. Eran personas arrepentidas. Es decir, hermanos y amigos, que estas personas son personas que han sido cambiadas en su corazón para que se vuelvan de su mal camino hacia Dios. Un arrepentido es una persona que ha cambiado de mentalidad, de corazón. Y entonces, un arrepentido es aquella persona que ha sido cambiado en su interior para que se vuelva de su mal camino hacia Dios. La mentalidad de ellos acerca del pecado y del Señor Jesucristo como el Mesías ha dado un giro completo, hermanos. Es decir, que si la persona iba caminando en esa dirección, no solamente dio un medio giro o un desvío, sino que hizo como nosotros encontramos en las señales de tránsito, una U. Es decir, que se volvió de donde venía. Esas personas entonces han tenido un giro completo, toda vez que al estar expuestos ante la palabra de Dios y por la obra del Espíritu, han sido confrontados y conducidos al dolor interno y el reconocimiento de su propio pecado, hallando solamente en Cristo, noten bien, hallando solamente en Cristo su única esperanza de perdón y de salvación. Ahora bien, hermanos, cuando observamos detalladamente la iglesia o el inicio de la iglesia en Pentecostés, es fácil notar estas características en estas personas. Realmente no tendríamos que hacer mayor esfuerzo para notar esto, ver que estas personas que conformaban la primera iglesia local habían sido primeramente llamados y conducidos al arrepentimiento. Esto es algo claro en Pentecostés, hermanos. Noten lo que estoy diciendo. Vayamos juntos entonces a Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38, dice la palabra del Señor de esta manera: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis
el don del Espíritu Santo. Podemos notar, hermanos, que el pasaje nos habla acerca de unas personas que se compungieron, ¿cierto? Podemos ver allí que se compungieron a causa de ¿qué? De lo que oyeron, ¿cierto? De lo que oyeron. Ahora, si nosotros vamos unos versos más atrás, nos vamos a dar cuenta que, o vamos a notar por el pasaje, qué fue lo que oyeron. Y vamos a ver entonces que seguidamente al hecho del derramamiento del Espíritu, estando allí los 120 en el aposento, vino el Espíritu, ¿cierto? Y entonces empezó a ocurrir todo este evento extraordinario. Y entonces muchos de los judíos que se habían concentrado en este lugar no entendían lo que estaba ocurriendo. Allí Pedro se levanta y entonces empieza a predicar su primer sermón. Él allí, hermanos, se encuentra frente a personas judías, para presentar por medio de la Escritura los eventos que estaban ocurriendo, los testimonios del Antiguo Testamento que apuntaban hacia el Señor Jesucristo como el Mesías, el varón aprobado por Dios, aquel al cual ellos habían matado y crucificado. Frente a estas personas es que el apóstol Pedro ahora se levanta y entonces empieza a dar explicación de lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? La manifestación del Espíritu, pero seguidamente él empieza a predicar ¿qué? El Evangelio. Y es a causa de esto entonces, hermanos, que encontramos allí estas palabras. Es en ese contexto donde encontramos allí que dice la Escritura, al oír esto, se compungieron. Noten entonces ahora, hermanos, las personas no vienen al dolor interno, al reconocimiento y al arrepentimiento por las películas, por los payasos, por los títeres. ¿Es por qué, hermanos? Escucharon el Evangelio, se compungieron de corazón. Es decir, hermanos, que estas personas, luego de estar expuestas a la predicación bíblica, habían sido traspasadas en su interior por la aplicación que el Espíritu había hecho en sus corazones. Habían sido traspasados. Dios les había abierto el corazón y les lleva a verse como culpables al haber ¿qué? Al haber rechazado al Señor Jesús. Dios los lleva a verse a ellos interiormente como culpables por haber rechazado al Señor, al Mesías prometido. La culpa por el rechazo y la muerte del Señor Jesús ahora está sobre sus vidas. La culpa de este pecado está ahora sobre ellos. Ahora ellos saben que son culpables, hermanos, pues el Espíritu ha hecho del mensaje, del Evangelio predicado allí ante ellos, una espada filosa que los traspasó, los cortó, partió su corazón en dos, como dice Hebreos 4:12 acerca de la palabra, que la palabra es ¿qué? Como una espada, ¿cierto? Más cortante que una espada de dos filos. Así el Señor tuvo que traspasar el corazón de estos para mostrarles su pecado, ya que se habían equivocado al rechazar al Hijo de Dios. Estas personas han sido confrontadas, hermanos, con la palabra y conducidos al arrepentimiento por la obra que el Espíritu hizo internamente en sus corazones. Han sido confrontados por la palabra y convencidos por el Espíritu acerca de su pecado, y ahora ellos no soportan la terrible condición de verse como culpables frente a ¿quién? ¿Ante los hombres? No, hermanos, frente a Dios. No soportan esta terrible culpa que tienen ellos. Se ven como lo que son, ¿no? Verdaderamente culpables. Noten, hermanos, ahora una vez más,
un efecto de la predicación y de la obra del Espíritu en el corazón de las personas. Esto lleva al hombre a verse ante Dios como un ser culpable, hermanos. No es el número uno, no es el mayor, ni Dios está como un esclavo para satisfacer todos los caprichos de las personas. La predicación del Evangelio y la obra del Espíritu lleva a los hombres al dolor interno, al reconocimiento de su pecado, de nuestro pecado. Hermanos, esto mismo fue lo que Dios obró en su corazón y en mi corazón. Un día, cuando en medio de la explicación, la exposición del Evangelio, el Espíritu vino y la aplicó internamente a su corazón, a mi corazón. Esto fue lo mismo que ocurrió en nuestras vidas. Al igual que como el Señor nos está mostrando allí con hechos, es lo mismo que ocurrió en usted y en mí, generando en nuestro corazón un terrible dolor interno para que viniésemos ante el Señor Jesús. Pero para que viniésemos, ¿qué, hermanos? ¿A reclamar? Como enseñan algunos, que debemos reclamar a Dios las cosas. No, hermanos, hizo esto para llevarnos al arrepentimiento, a reconocer nuestro pecado, para que por medio de la fe fuésemos salvos de nuestros pecados. ¿No creen ustedes que en verdad esta obra era necesaria en su corazón y en mi corazón, para que hoy día usted y yo viniésemos a conformar esta iglesia local? Miren, hermanos, si no hubiese sido así, ni usted ni yo estaríamos aquí. Pero continuemos entonces, hermanos, y notemos que frente a la predicación y la aplicación que el Espíritu Santo ha hecho en el corazón, ellos son conducidos a responder positivamente para buscar remediar su falta. Ellos son movidos a responder de manera positiva, rápidamente, en busca de buscarle solución a su mal. Noten lo que dice allí el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, espere, deje, yo lo medito. Yo tengo que esperarme unos 15 días, un mes. Hay muchos que llevan años esperando allí. No, hermanos, miren, la respuesta de ellos fue: ¿qué haremos? Frente a lo que nos estás diciendo, Pedro, frente a esta predicación y esta culpa que nosotros tenemos, vemos que somos culpables de lo que nos estás diciendo. Pero ahora, Pedro, ¿qué haremos? Guíanos, muéstranos, enséñanos. ¿Qué haremos? En verdad, hermanos, ellos estaban compungidos de corazón. Ellos estaban verdaderamente compungidos, atravesados, heridos espiritualmente y dolidos, pues no podían librarse de su culpa. Por eso buscan prontamente a alguien que les ayude. Una vez más, hermanos, ¿cuántos al estar expuestos ante la palabra muchas veces se sienten, según ellos, compungidos, ¿no? Dolidos internamente, pero se quedan allí esperando? Otros buscando en sus propios medios a ver cómo pueden solucionar la cuestión. Pero miren la respuesta correcta frente a esto, hermanos. ¿Quién les estaba predicando? El apóstol. ¿Y ellos hacia quién se dirigieron? Hacia el apóstol, hermanos. Necesitaban ser instruidos por él mismo. ¿Qué haremos? Ahora el apóstol no los deja solos o abandonados sin esperanza en su ruina espiritual, hermanos. Mire, muchas veces en la práctica ha ocurrido esto, que tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio con otros y estamos tan limitados en nuestro entendimiento de lo que es el Evangelio y qué es lo que la persona debe hacer, que ahí los dejamos, ¿no?
Bueno, pues busque una iglesia y congréguese, hermanos. Hay que guiarlos al Señor, no saben qué hacer. No, pero es que ya lo he invitado 1, 2, 3 veces, ya sabe dónde queda la iglesia, que llegue allá. Hermano, si no fuese por lo que el Espíritu operó en su corazón y en mi corazón, ni siquiera nosotros vendríamos. Por eso necesitamos el ministerio de la enseñanza, porque nosotros también necesitamos ser enseñados, ser guiados, ser encaminados. El apóstol no ha abandonado a estas personas allí en su ruina, sino que les muestra el camino, hermanos. El camino es volverse hacia Dios. Como dijo un puritano, hermanos, los pecadores deben ser alentados y lo que está roto debe ser ligado. Se les debe decir que aunque su caso es triste, no es desesperante, hay esperanza para ellos. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos estado allí en este lugar, ¿no? Frente al Señor, frente a la predicación de la palabra, y nos mostraron lo terribles que somos, la necesidad que tenemos de ir al Señor, pero ¿cómo desarrollo yo esto, hermano? Enséñeme, ¿cómo yo llevar una vida práctica, devocional ante el Señor? Muéstreme, ¿cuántas veces yo me he equivocado? Necesitamos ser guiados al camino correcto del arrepentimiento. ¿Cuánto más aquellos que apenas están naciendo, hermanos? Ellos son animados a confesar a Dios su dolor por haber rechazado a su Hijo. Ahora deben dar la espalda a su pecado y volverse a Dios. Deben renunciar a esta vida pecaminosa para volverse a Dios. Y esto no es una sugerencia. Esto no es una sugerencia, hermanos. Esto es un imperativo. Es decir, que esto es un mandamiento de Dios por medio del apóstol. Arrepentíos. No hay otra opción, hermanos. Por eso que no creemos en un evangelio que se predique sin arrepentimiento. Por eso que no estamos aquí incluyendo a las personas que llegan de una vez, hermano, siga, siéntese, o si tiene, no sé, elocuencia, estudios, vaya, predique. No predicamos un evangelio sin arrepentimiento. Las personas tienen que saber que es necesario que se arrepientan de su pecado. Y para esto entonces el Señor utiliza primeramente ¿qué? La predicación de su palabra, el obrar de su Espíritu. Este es el camino, hermanos, abandonar su pecado y volverse hacia Dios. Es aquí donde verdaderamente se evidencia externamente la obra interna que el Espíritu operó primero en ellos por la palabra. El arrepentimiento, hermanos, los va a llevar a esto. Pedro les está guiando el camino, les está diciendo: confiesen al Señor sus pecados, confíen en Él, vengan a Él, crean en Él. Es necesario que vengan, que abandonen su camino, se vuelvan hacia Dios. Hermanos, el Espíritu operó en el corazón de ellos por medio de la palabra para que recibiesen el mensaje de salvación. Dios no quiere darnos meramente un mensaje para señalarnos el pecado. Nos muestra el camino hacia la salvación, pero además para que el hombre se someta a sus ordenanzas. Noten allí entonces el versículo 41, hermanos. Frente a la preocupación de estos hombres, ellos dicen: pero, ¿qué haremos? ¿Cuál es el camino a seguir? Pero le responde: arrepentíos, ¿cierto? Y vemos que ellos fueron movidos a responder positivamente, y el resultado lo hallamos allí en el mismo pasaje. Dice el versículo 41: así que
los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Noten el efecto, hermanos, y el resultado. ¿Respondieron positivamente? Claro que sí. Vemos que ellos respondieron de manera positiva e hicieron de acuerdo a lo que interiormente fueron conducidos y convencidos por el Espíritu. Ellos respondieron positivamente de lo que había ocurrido interiormente y después guiados por el apóstol, lo hicieron. Así que, ¿qué, hermanos? Así que lo que se viene a concluir con lo que estaba pasando es que ellos respondieron, como decimos hoy día, hicieron caso, hermanos. ¿A cuántos nos cuesta hacer caso? ¿A cuántos nos cuesta seguir la enseñanza que se nos da? ¿A cuántos nos cuesta seguir la guianza? ¿Cuántos no vienen a pedir un consejo sobre qué hacer específicamente en algo de su vida cristiana, de su vida diaria? Y se les aconseja o nos aconsejan, hermanos. ¿Y nosotros qué hacemos? Muchas veces nosotros tomamos el sentido contrario, pero notamos que estos hombres hicieron como el Espíritu les convenció y como el apóstol les mandó. El arrepentimiento a ellos, hermanos, no llegó meramente hasta el entendimiento correcto de, bueno, está bien, sí, soy pecador, terrible yo, ¿no? Dios santo, pero bueno, allá él, yo acá, entiendo, soy pecador, todos somos pecadores y nadie me venga a juzgar. No, hermanos, ese no fue el razonamiento de ellos. Eso no llegó a afectar meramente el entendimiento, o en otras palabras, déjeme expresarlo así, no solamente fueron conscientes racionalmente de las múltiples maldades que habían cometido ante Dios, sino que dolorosamente comprendieron contra quién era que habían pecado. Miren, hermanos, muchas veces nosotros entendemos que robar es un pecado, que adulterar es un pecado, y así muchos más. Pero ¿hemos comprendido realmente contra quién estamos pecando? Estas personas fueron convencidas internamente de contra quién era que habían pecado. Comprendieron que la magnitud de su pecado era primeramente frente a Dios. Por lo tanto, entonces, hermanos, tan pronto como son direccionados, ellos buscan rápidamente el perdón. No se quedaron estáticos, buscaron prontamente el perdón. Dios mismo les abrió su corazón. Dios mismo fue quien los convenció de su pecado y Él mismo les concedió, ¿qué? El arrepentimiento, hermanos. Dios mismo estaba operando allí, en el interior del corazón de ellos, y por eso les manda por medio del apóstol a que se arrepientan y se vuelvan a Él para el perdón de los pecados. ¿Notan entonces cómo esta es una característica en aquellas personas que conformaban esta iglesia, hermanos? Eran unas personas arrepentidas, ahora son llevados a aferrarse al único en quien pueden hallar perdón. Hermanos, si hemos pecado contra Dios, ¿a quién le vamos a pedir perdón? ¿A la estatua? ¿Al monte? ¿A la piedra? No, hermanos, pues si hemos pecado contra Dios, debemos ir y confesar ante Dios nuestros pecados. A esto es que fueron movidos estas personas. No había ninguna otra solución para ese terrible mal, solamente el camino del arrepentimiento, ir delante del Señor. Esta es una característica clara que podemos ver en este pasaje, hermanos. Y a manera entonces de aplicación, déjeme decir esto. Si esta era una característica
en la iglesia primitiva, en la primera iglesia cristiana, hermanos, de aquellos que conformaron la primera iglesia cristiana, si esto era algo notorio, ¿será que no debiera ser una característica hoy día para nosotros, para esta iglesia local, para esta iglesia cristiana? Claramente, hermanos, tiene que notarse también en nosotros esta característica, en que seamos hombres y mujeres arrepentidos. Miren, hermanos, piensen en esto. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que hablarnos por medio de sermones, enseñanzas, predicaciones, y permanecimos duros? El Señor en usted y en mí tuvo que tomar la espada filosa de la palabra y con su espíritu atravesar nuestros corazones. Tuvo que herirnos de muerte, hermanos. No fue fácil. No piense usted que un día nos levantamos y necesito arrepentirme. No, hermanos. El Señor tuvo que usar sus armas, la espada, hermanos, coger su corazón y el mío y abrirlo, partirlo, para conducirnos a esto, para conducirnos al arrepentimiento, para que viniésemos ante Cristo, para que confesásemos a Él nuestros pecados, para que pidiésemos perdón, para que en Él nos dé vida eterna. ¿No es maravillosa entonces acaso la obra del Señor en su corazón y en mi corazón? Dios ha obrado maravillosamente en nuestros corazones para conducirnos al arrepentimiento y a la fe en su bendito Hijo, hermanos. A Él sea la gloria por esto. Y ustedes, amigos, déjenme decirles, vengan hoy ante el Señor Jesús y arrepiéntanse por su pecado. Ruéguenle perdón. Vengan a Él, confiesen su maldad, para que ustedes también sean perdonados. Y si el Señor quiere, hermanos, por medio de esto que está ocurriendo, la exposición de su palabra, por si el Señor quiere venir a su corazón, ruéguele que venga prontamente para que le conceda el perdón de los pecados, para que usted, como aquellos que un día recibieron la palabra, cerca de 3,000, ¿no? Recibieron la palabra, fueron añadidos a la iglesia, conformaban la iglesia. Si usted viene hoy arrepentido ante el Señor, ruega su perdón, no solamente va a hallar eso, sino que el Señor lo va a añadir a su iglesia. Qué gloriosa bendición, no lo merecíamos ninguno de nosotros. Ustedes que no han creído en el Señor, amigos, como su Salvador, y no se han arrepentido por sus pecados, hoy tienen la oportunidad de venir ante el Señor, creer este mensaje. Usted necesita arrepentirse. Miren, Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, no sugiere, Él manda a que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Para usted también es un imperativo. Para usted que no ha creído en el Señor, es un mandamiento. Usted tiene que venir ante el Señor arrepentido. Dios manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Aprovechen entonces un día como hoy, en el cual Dios los está llamando al arrepentimiento, a que crean en su glorioso Hijo, el Señor Jesucristo, para que también en Él tengan perdón de pecados, y de esta manera, como les decía, el Señor también los añada a su iglesia. Hasta aquí, hermanos, entonces hemos visto nuestro primer punto, la característica de aquellos que conformaron la primera iglesia local es que eran personas arrepentidas. Pero una segunda característica que pudiéramos ver entonces es que estas personas eran personas bautizadas. ¿Eran personas qué?
Estas dos características son notorias en ellos, en que eran personas arrepentidas y personas bautizadas. Miren lo que dice allí el versículo 41 de Hechos. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Fueron bautizados, hermanos. Es decir, que las personas que habían venido, o es decir, de esta manera, hermanos, que las personas que habían venido ante el Señor en arrepentimiento, ellos ahora vienen a ser sumergidos en agua. Vienen a ser sumergidos en agua como un acto de obediencia al mandato dado por el Señor Jesús, como una representación visible del perdón que habían recibido internamente por la obra del Espíritu. Ellos habían sido conducidos al arrepentimiento y ahora están manifestando visiblemente lo que había estado ocurriendo instantes, apenas ahí estaba ocurriendo. Miren, hermanos, como les decía ahorita, ellos no postergaron lo que el Señor les estaba mandando. Fue seguido. Visiblemente se está notando el efecto que había causado la predicación y la aplicación del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos ahora vienen a ser sumergidos en las aguas. Y esta segunda característica, hermanos, se desprende o viene como una consecuencia de lo que interiormente está pasando en sus corazones. Noten, dice el verso, así que los que recibieron su palabra estaban allí expuestos a la predicación. El Espíritu está obrando en sus corazones. Y debido a esto, entonces, ellos son conducidos al arrepentimiento. Y dicen a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué solución hay para nosotros? Pedro les dice, arrepentíos y bautícense. Confiesen sus pecados y ahora bautícense. Sigan las ordenanzas. ¿En verdad ustedes dicen que han creído? ¿Verdaderamente están compungidos de corazón? Arrepiéntanse. Vengan al Señor, confiesen su pecado y sigan su enseñanza, sigan sus ordenanzas, sométanse a su palabra. ¿No es lógico acaso esto, hermanos? Es algo de esperar. Si decimos creer en el Señor, ¿no nos apegaremos a su palabra? ¿Acaso no dice la Escritura que el que lo ama, ¿qué? ¿Guardará sus mandamientos? Es una evidencia, hermanos. Las personas que fueron bautizadas primeramente tuvieron que haber venido al Señor ¿qué? Arrepentidos por sus pecados, evidenciando ahora ante los hombres su fe en el Señor Jesucristo para ser salvos y encontrar en Él la vida eterna. Por eso, hermanos, déjenme decir también aquí no estamos todos los días con un balde de agua esparciéndoles. Ni estamos, no he notado, hasta el momento no he notado los primeros bautizos masivos aquí. No he notado el primer bautismo en esta iglesia donde la persona no haya tenido que pasar un curso, haber sido enseñado primeramente. No estamos bautizando a los niños recién nacidos, ni a todo aquel que quiere o que dice, ¿por qué no me bautiza a mí? Yo quiero que me bautice. No, hermanos, ese no es el camino. El bautismo viene como consecuencia de lo que había ocurrido primeramente en el corazón de ellos. El apóstol instruyó a aquellas personas a que se acogieran al señorío del Señor Jesucristo por el arrepentimiento que Dios ya había obrado en sus corazones y que se apegaran a su enseñanza por medio de la obediencia. Por eso Él les dice, arrepentíos y bautícese, sométase. ¿Cuántos de nosotros aún, hermanos, tantos años andando en la vida cristiana y no nos sometemos a la enseñanza del Señor?
Como dice un comentarista respecto a este pasaje, a este verso, hermanos, él dice: ellos fueron bautizados creyendo con el corazón, hicieron la confesión con la boca y se inscribieron entre los discípulos de Cristo por ese rito sagrado y la ceremonia que Él había instituido, es decir, la ceremonia o el rito que el Señor mismo había instituido. En este sentido, o este es el sentido correcto de lo que estoy diciendo en este momento, hermanos, de aquellos que conformaron la primera iglesia local. Estas personas primeramente han sido internamente convencidos, conducidos al Señor, van al arrepentimiento. ¿Y ahora qué hacen, hermanos? Se someten a la enseñanza del Señor Jesús. Las personas que conformaron la primera iglesia local eran personas arrepentidas, es decir, hermanos, regeneradas por la obra del Espíritu. Regeneradas por la obra del Espíritu, y ahora son movidos a la obediencia externa del mandato: arrepentíos y bautícese. Esto es una evidencia de la fe que realmente ahora habita en sus corazones. Ahora el Señor Jesús ha venido a ser su Salvador. Ellos con todo gusto, hermanos. Noten, allí no hay ninguna presión. No hay ninguna presión. ¿Llevas 15 días? Bautízate. ¿Ya leíste tal? Bautízate. No, hermanos. No hay ninguna presión. Con todo gusto ellos están viniendo a la obediencia. Ellos están admitiendo el señorío del Señor Jesús. Están acogiéndose a la enseñanza. Es así como en cada uno de los relatos nosotros de la Escritura, hermanos, podemos encontrar qué ocurría. Siempre que una persona era expuesta ante la palabra y el obrar del Espíritu estaba allí en el corazón de ellos, una persona después de que creía, ¿qué hacía? Procedía al arrepentimiento. Ellos escuchaban el Evangelio y profesaban su fe en Jesucristo, sí, pero inmediatamente también profesaban su fe yendo en obediencia. Yendo en obediencia. Y por darles unos pasajes para que ustedes los apunten y los tengan para que puedan corroborar esto, hermanos. Hechos 8, 35 al 38. 10, 47 al 48. Hechos 8, 35 al 38. 10, 47 al 48. 16, 14 al 15. 16, 30 al 33. 18, 7 y 8. Y aquí pudiera entonces seguir con muchos más pasajes, hermanos. Las únicas personas que en verdad pueden recibir el bautismo son aquellos que escuchan el Evangelio, se arrepienten de sus pecados y depositan su fe en el Señor Jesús. Por eso nosotros como Iglesia Bautista también nos distinguimos en cuanto a otras iglesias en este punto, hermanos, en que si no vemos la evidencia en una persona de que en verdad haya creído en el Señor, de que en verdad se haya arrepentido, pues ¿para qué bautizarlos, hermanos? ¿Para qué bautizarlos? Es nuestro deber de iglesia también estar vigilantes sobre esto. Pero es que yo llevo ya 1 año, 2 años asistiendo así. Sí, pero usted ya se arrepintió. ¿Ya creyó el Evangelio? ¿En verdad usted ha sido compungido por el Evangelio? ¿Conducido al arrepentimiento? ¿Quiere someterse al Señor Jesús? Debe estar plenamente convencido primeramente de esto. Es más, hermanos, vemos que cuando las personas vinieron al bautismo, no fue de manera ignorante. Ninguna persona procedió al arrepentimiento bíblico de manera ignorante, sino que primeramente ellos fueron enseñados acerca del arrepentimiento y la razón por la cual después vendrían ellos a ser sumergidos en las aguas. Miren, por ejemplo, lo que Pedro dice, o la Escritura dice allí en el versículo 40, hermanos. Pedro les ha dado el mensaje.
y les ha mostrado el camino. Y el versículo 40 dice, y con otras muchas más palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Notan, hermanos? El apóstol les enseña, les exhorta, les guía. Ellos no vinieron al bautismo de manera ignorante, fueron plenamente enseñados. Sin embargo, también debo advertir, hermanos, que ha habido quienes en la historia han querido saltarse en esto, ¿no? Han sido buenos simuladores, han mostrado una fachada externa y han tal vez mostrado ciertas evidencias, pero falsas, y han llegado hasta el bautismo. No solamente han mostrado una apariencia notable ante los demás de haber sido compungidos, hermanos, no solamente simulan haber sido llevados o conducidos al arrepentimiento, sino que han ido más allá, han ido hasta el mismo bautismo. ¿Recuerdan ustedes el pasaje del ejemplo de Simón el Mago? Si quiere apuntarlo, Hechos capítulo 8, versículo 13 al 23. Ahora, hermanos, podemos notar entonces la relación tan estrecha que hay entre el arrepentimiento y el bautismo. No puede haber bautismo sin arrepentimiento, y no va a haber arrepentimiento sin bautismo. Es decir, no va a haber compungimiento de corazón sin una evidencia externa a la palabra del Señor, a sus mandamientos. Hay una relación muy estrecha entre estos dos. Y estas personas de la primera iglesia local se caracterizaban por tener estas dos cosas: ser personas arrepentidas y ser personas bautizadas. Un arrepentido verdaderamente, hermanos, es aquel que ha sido cambiado en su mentalidad y en su corazón, y que no demora la obediencia a su Señor. Una vez más, hermanos, un arrepentido es una persona que ha sido cambiado en su mentalidad, en su corazón, para ser llevado al arrepentimiento, para volverse de su mal camino, y no va a demorar su obediencia a aquel que lo salvó. No va a demorar esta obediencia, hermanos. Finalmente, hermanos, son estas personas en las que podemos notar claramente estas dos características: arrepentimiento y bautismo, quienes fueron sumados al número de los 120 que ya había venido el Espíritu sobre ellos. ¿Para qué? ¿Simplemente para perdonarlos y dejarlos ahí? No, hermanos, para que conformaran su iglesia. Y aquí déjeme hacer un paréntesis. Hay muchos que están detrás de un supuesto perdón, ¿no? O del beneficio de estar en la iglesia, del compartir y de las muchas más cosas que se hacen. Pero, hermanos, no están yendo más allá. El Señor nos ha salvado para conformar su iglesia. Él no nos salvó para que nosotros fuésemos llaneros solitarios, hermanos. Nos ha salvado es para conformar su iglesia. Noten que el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, o como dice Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ¿qué? De ser salvos, hermanos. Me ha alcanzado el tiempo. Quiera el Señor, hermanos, que esto haya sido suficiente hoy para nosotros, pero claramente podemos notar que la iglesia en su inicio la conformaron personas con estas dos características: arrepentidos y bautizados. Esta debiera ser también la característica hoy, en este tiempo,
en la iglesia cristiana, hermanos. Que seamos arrepentidos y bautizados, que nos estemos sometiendo al señorío de Dios, del Señor Jesús y de su palabra. Oremos. Padre, damos gloria a tu nombre por esta tu palabra, por lo que vemos allí, un distintivo de la primera iglesia local. Debiera ser, Señor, también un modelo a seguir para todos nosotros hoy. Que el mundo y todo el contexto de la iglesia pueda notar en tus hijos en que hemos venido al arrepentimiento por la obra tuya en nuestros corazones, y que por amor a este Salvador, entonces nosotros andemos obedientemente en tu palabra. Padre, ahora no permitas que nuestra atención se distraiga, sino que estemos dedicados a ti para continuar adorándote en el resto del tiempo que nos das. Gracias, Señor, por permitirnos esta enseñanza en tu palabra. Rogamos que ella cause el efecto necesario que debe causar en cada uno de nosotros, para el avance de tu reino en nuestros propios corazones, pero también, Señor, para que alcances a aquellos que todavía no han creído. Por Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén.